Saludos, señoras y señores. Bienvenidos todos a esta puesta en circulación del libro Derecho Administrativo, Evolución y Perspectivas en la República Dominicana, de la autoría del magistrado de la Suprema Corte de Justicia, el doctor Francisco Ortega Polanco. La mesa principal es presidida por el honorable presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, el doctor Mariano Germán Mejía. El presidente del Tribunal Constitucional, doctor Milton Ray Guevara. El autor de la obra, el magistrado Francisco Ortega Polanco. El señor José Luis Corripio Estrada. El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, doctor Flavio Darío Espinal. El doctor Jaime Rodríguez Arana Muñoz, presidente del Foro Iberoamericano del Derecho Administrativo. Con actitud solemne, ponemos en manos del Altísimo el éxito de este acto de publicación de la obra Derecho Administrativo, Evolución y Perspectivas en la República Dominicana, que resulte de utilidad conforme a sus más elevados designios y propósitos, igualmente a su autor y a los integrantes de nuestra mesa principal, a todos y a todas presentes. Derecho Administrativo, Evolución y Perspectivas en la República Dominicana es la sexta obra que publica el juez Francisco Ortega Polanco. Compendia con un estilo didáctico y sencillo los principales institutos de esta rama del derecho público. Incorpora un análisis minucioso de la evolución de los derechos de las personas en sus relaciones con la administración pública. Saludamos la presencia de las distinguidas personalidades que están presentes en este acto. Los honorables jueces de la Suprema Corte de Justicia, Alejandro Moscoso Segarra, Marta Olga García Santamaría, Dulce Rodríguez Viuda Goris. También a los distinguidos juristas y jueces que nos acompañan en esta noche. Queremos distinguir también la presencia de la esposa del magistrado presidente del Poder Judicial, doña Rina de Germán. Ha impartido cátedras en más de 10 maestrías y sus obras son utilizadas como guía de enseñanzas en las universidades. Ha dirigido comisiones para la redacción de proyectos de leyes de gran trascendencia para la institucionalidad del país. Formó parte de la comisión encargada de la redacción de la Constitución proclamada el 26 de enero del 2010. Con ustedes, el honorable magistrado presidente del Poder Judicial, el doctor Mariano Germán Mejía. Muy buenas noches a las distinguidas personalidades que ocupan la mesa directiva. Muy buenas noches a todos los jueces, juezas, personal administrativo, funcionarios que nos acompañan, señoras y señores. Negándome a aceptar la tesis de algunos filósofos, según quienes no existe ni el pasado ni el futuro, solo el presente, bajo el fundamento de que el pasado se queda vacío desde que el día que le llaman hoy desaparece o llega, y el futuro igualmente carece de contenido por no haber aún llegado y por lo tanto existido. Permítame decirle en este introito que filosóficamente
De estos tres conceptos se han construido bellísimas observaciones. Como experiencia para rectificar, como medio para construir el porvenir y para no repetir los actos infructuosos ni las lamentaciones, es el pasado. Como fuente de grandes errores, como realidad poseída, como poderosa divinidad, como paso hacia el porvenir, es el presente. Como esperanza, como morada a la que nadie escapa, como edificio misterioso que edificamos en la oscuridad, como concepto que no es pertenencia de nadie, como camino hacia lo desconocido, es el futuro. Obviando pues las frases y frases, páginas y páginas que sobre estos tres conceptos, estos tres tiempos se han construido, al ayer sigámosle llamando pasado, al hoy sigámosle llamando presente y al mañana sigámosle llamando futuro. Y permítanos entonces continuar pensando y razonando sobre ellos, porque no son simplemente sonidos para impactar los oídos, ni simplemente grafías para impactar los ojos. No, señoras y señores, ellos son valores llenos de contenido, porque han servido y sirven para describir la estadía del hombre sobre la tierra, saber qué él ha hecho sobre ella e identificar y medir los progresos alcanzados por la especie humana y trazar las metas a alcanzar por ella. Convencido pues del valor que tienen para sí y que tienen para la ciencia del derecho y para la humanidad, el pasado, el presente y el futuro, el magistrado Francisco Ortega Polanco se ha ocupado de trabajar su libro Derecho Administrativo, Evolución y Perspectiva en la República Dominicana, en los tres hermosos tiempos que han deleitado a los filósofos y que a todos siguen deleitando, y lo ha construido para un espacio, porque los tiempos solo viven y solo son vividos por aquel que un lugar saludable ocupa en el planeta Tierra. El magistrado Francisco Ortega Polanco ha construido pues su obra en los tres tiempos enunciados, y especialmente para nosotros, lo de la República Dominicana, y para quienes permanentemente se vinculan con nosotros. De otra parte, el magistrado Francisco Ortega Polanco se ha ocupado de trabajar el tema respetando al padre, que es el derecho constitucional, al hijo, que es el derecho administrativo o adjetivo, y a la jurisprudencia administrativa, que es la que se ha ocupado de decirnos que ella es la práctica que al final termina venciendo frente a las teorías constitucionales y a las teorías adjetivas. Ella constituye la jurisprudencia, el abogado de todo, representando simbólicamente la práctica jurídica, lo que a la vez representa el Espíritu Santo en la Santísima Trinidad. 5 capítulos dividen la obra que esta noche dejamos en manos de cada uno de ustedes. El capítulo 1 ha sido dedicado a la evolución del derecho administrativo en la República Dominicana. En efecto, según el autor, la historia de República Dominicana ha sido accidentada, como lo ha sido forzosamente entonces sus derechos,
y el derecho administrativo como particularidad dentro de la normativa jurídica. Del derecho en la sociedad taína nada queda. Poco queda del derecho del período colonial español, un poco más del derecho francés, pero nada del derecho norteamericano de las invasiones 1916, 1965. La mayor parte del derecho administrativo tiene su fundamento en la normativa jurídica francesa. La mayor parte del derecho dominicano tiene su fundamento en la normativa jurídica francesa y de la asimilación que hemos hecho de ella en el período que designamos propiamente como el período del Estado Dominicano. En este último período es en el cual se perfila el verdadero derecho administrativo dominicano, ya que el derecho administrativo, como ordinariamente es aceptado, es verdaderamente hijo de un Estado configurado con poderes jurídicamente institucionalizados. En el caso dominicano, y conforme al estudio del autor, nos referimos al derecho administrativo que surge con el Estado dominicano y sus poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Es que ciertamente el derecho administrativo moderno tiene su configuración en una administración pública con una base constitucional e legal y una estructura y una organización en la cual tienen vida la centralización, la descentralización, la delegación, el control de los poderes del Estado y recíprocamente. El capítulo 2 de la obra es dedicado por el autor al tratamiento de las bases constitucionales del derecho administrativo y al respeto a los principios constitucionales y legales de la administración. Al efecto, de una parte son bases del derecho administrativo constitucional, entre otros, el principio de corrección funcional, el principio al respeto al bloque de constitucionalidad, el principio al derecho al recurso para controlar la legalidad de los actos de la administración. Y de otra parte, son principios estudiados por el autor en el precitado capítulo, los principios del derecho administrativo de proporcionalidad, legalidad, subsidiariedad, transparencia, prohibición de la arbitrariedad, confianza legítima, buena fe, derecho a la buena administración y derecho a la autotutela. Y asimismo son objeto de estudio los principios rectores de la administración pública, a saber, principios de eficacia, de jerarquía, de objetividad, de igualdad, de transparencia, de economía, de publicidad, de coordinación y de responsabilidad. Con el contenido del capítulo 3, el autor se coloca a la vanguardia de lo que en la actualidad constituye una regla sin excepción en toda buena legislación. Ella debe estar sometida a principios, los cuales deben ser respetados por tratarse de normas jurídicas superiores. Cuando recibí mis enseñanzas del derecho administrativo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y tuve como profesor al doctor René Muez Enrique, recuerdo como ahora que siempre nos hablaba de la ley 1494 de 1947 y de la Cámara de Cuentas como Tribunal Contencioso Administrativo. Parecía que estábamos en presencia de un derecho administrativo sin contenido, pues la ausencia de legislación positiva
y la falta de práctica administrativa, así como de pocas normas de aplicación, eran lo que en el derecho administrativo prácticamente representaba lo ordinario. Con la funcionalidad y el desarrollo del Estado social y democrático de derecho, la legislación administrativa hoy día se ha desarrollado trascendentalmente. En la actualidad tenemos, entre otras, las leyes 1192 que establece el Código Tributario Dominicano, la Ley 6400 General de Medio Ambiente, 8302 contentiva del Código Monetario y Financiero, 358-05 de Defensa del Consumidor, 200-04 del libre acceso a la información pública, 423 orgánica de presupuesto, 340 de contratación pública, 1307 sobre transición al control jurisdiccional de la actividad administrativa estatal, 176 sobre Distrito Nacional y los municipios, 4108 sobre su función pública, 4208 de defensa de la competencia, 247 orgánica de la administración pública, 107 sobre los derechos y deberes de las personas en sus relaciones con la administración pública de los procedimientos administrativos. Con las previsiones legislativas enunciadas, o son las previsiones legislativas enunciadas las que constituyen el objeto del capítulo 3 del libro que con tanto orgullo y con mucho placer es objeto de estas reflexiones por quien os dirige la palabra. El capítulo 4 está dedicado al derecho administrativo en la jurisprudencia dominicana, iniciándose el tratamiento de su contenido con el control constitucional del acto administrativo, su competencia y su presunción de legalidad, entre otros, continuándose con el tratamiento de la administración pública y su legitimación, condicionada siempre a lo que es el órgano administrativo subordinado. El arbitraje administrativo, la autonomía administrativa de los órganos constitucionales y su control jurisprudencial, el control constitucional por parte del Tribunal Constitucional y su relevancia constitucional, el contrato público y su competencia, el debido proceso en el régimen administrativo, el derecho a una buena administración, la competencia en el derecho administrativo, la función pública y la sanción a través de los mecanismos de desvinculación, necesidad de garantizar el debido proceso en la ejecución de dicho acto, entre otros, la gratuidad como principio de derecho administrativo, la igualdad como principio que garantiza la tutela judicial efectiva y el acceso a la justicia, la inembargabilidad del patrimonio estatal, el derecho a la información, el control jurisdiccional de la legalidad del acto administrativo, el papel del juez administrativo y el derecho al recurso en sede administrativa. El capítulo 5 y último está dedicado a las perspectivas y desarrollos pendientes del derecho administrativo en la República Dominicana, las cuales tienen como punto de partida la Constitución del 2010 y en lo inmediato como desarrollo pendiente la Ley sobre Control Judicial de la Administración Pública y la incorporación de una doctrina administrativa nacional. Y en el plano judicial, la creación de las jurisdicciones administrativas por departamentos y distritos municipales para que todas pasen a ser parte de la administración pública en general y de la administración pública judicial como particularidad. Señoras y señores, ustedes asisten a un evento en el cual de lo que se va a hablar y se hablará a partir de hoy es de una administración pública
repleta de expectativas para el hombre y la mujer, quienes aspiran a la configuración de un verdadero y sólido Estado social y democrático de derecho, de un Estado nacional libre, renovado, vinculado globalmente y al mismo tiempo reconocedor de los derechos ciudadanos en sus relaciones con la administración pública. El magistrado Francisco Ortega Polanco es un abanderado de las prerrogativas a que hemos aludido y es por esta razón que no ha perdido de vista el pasado como estructura en la cual descansa el presente de hoy y el hoy en el cual descansará el mañana y sobre el cual se construirá la sociedad de aquello que, al inicio de estas reflexiones, calificamos filosóficamente como el presente. Junto a todos ustedes, señoras y señores, quien les habla se suscribe al magistrado y con el magistrado Francisco Ortega Polanco en la búsqueda de los indicados objetivos y con él levantaremos la bandera y damos las gracias a todos ustedes por haberme escuchado. Buenas noches. Ha sido la presentación de la obra a cargo del honorable magistrado presidente del Poder Judicial, el doctor Mariano Germán Mejía. Queremos distinguir la presencia de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia, Sara Enríquez Marín, Alejandro Moscoso Segarra y el presidente de la tercera sala, el magistrado Manuel Herrera Carbuxia. También saludamos las distinguidas presencias del magistrado presidente del Tribunal Constitucional y con ello al miembro Víctor Gómez Vergés. Igualmente saludamos al ex vicepresidente de la Suprema Corte de Justicia, el doctor Rafael Luciano Pichardo, y al ex magistrado de esa alta corte, José Hernández Machado. Asimismo, al distinguido jurista, el doctor Marino Vinicio Castillo, al ministro de Medio Ambiente, Francisco Domínguez Brito, al consejero del Poder Judicial, el honorable magistrado Fernando Fernández Cruz, entre otras personalidades. Igualmente al ex magistrado de la Suprema Corte de Justicia, el doctor Pedro Romero Confesor. Bienvenidos todos. El doctor Jaime Rodríguez Arana Muñoz es director de la Universidad Menéndez Pelayo en Galicia, presidente del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo y de la Asociación Española de Ciencias Administrativas. También presidente de la sección española del Instituto Internacional de Ciencias Administrativas, director del Grupo de Investigación de Derecho Público Global de la Universidad de La Coruña, director del Doctorado Interuniversitario en Derecho Administrativo Iberoamericano, vicepresidente de la Asociación Internacional de Metodología Jurídica y del Instituto Iberoamericano de Derecho Público y Administrativo, Jesús González Pérez, presidente del Consejo Académico del Instituto Iberoamericano de Estudios e Investigación, vicepresidente del Instituto Iberoamericano de Estudios Sociales, vicepresidente de la Red Internacional en Postgrado de Derecho, miembro del directorio de la Red Euro-Latinoamericana del Derecho Administrativo, miembro de la Academia Internacional de Derecho Comparado de La Haya, de la Real Academia Española de la Jurisprudencia y Legislación, de la Academia Iberoamericana de Derecho Electoral, de la Academia Nacional de Derecho de Córdoba, República de Argentina, de la Academia Nicaragüense de Jurisprudencia, presidente honorario de la Asociación Centroamericana de Derecho Administrativo, entre otras funciones en el ámbito académico. Es autor de más de 14 libros de Derecho Público y Ciencias Políticas. Con ustedes, el prologuista de la obra, el doctor Jaime Rodríguez Arana. Excelentísimo señor presidente de la Corte Suprema de Justicia,
excelentísimo señor presidente del Tribunal Constitucional, excelentísimo señor consultor jurídico de la Presidencia de la República, excelentísimo señor presidente de la editorial, excelentísimo señor autor del libro que hoy tenemos el honor de presentar ante todos ustedes. Señoras y señores magistrados, señoras y señores juristas, señoras y señores, un saludo muy especial a mi amigo y colega, presidente de la Asociación Dominicana de Derecho Administrativo y flamante embajador de la República Dominicana al Reino de España, profesor Olivo Rodríguez. Hay un viejo dicho castellano que reza así: es de bien nacido ser agradecido. Y yo le quiero agradecer a la Providencia el singular regalo que me hace de poder, en la tarde de hoy, estar con todos ustedes para asistir a este memorable acto académico que nos congrega de la presentación de este magnífico libro del doctor Francisco Ortega Polanco. He tenido la gran fortuna, y espero seguir teniéndola, de visitar este gran país, de tener muy buenos amigos en estas tierras a las que quiero tanto, y de haber podido presenciar algunos eventos jurídicos de gran relevancia, como el que hace 6 años aconteció en esta tierra y fue el 10º aniversario del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo, que además en este año tendremos el honor de volver a realizar en estas tierras en el mes de octubre del año en curso. El 20 de enero de 2017, desde luego con bastante frío, en la Universidad de Salamanca, tuve el honor de presidir el tribunal que juzgó con la máxima calificación la tesis doctoral de Francisco Antonio Ortega Polanco, titulada Evolución y perspectivas del derecho administrativo en la República Dominicana. Tesis dirigida por mi colega y gran amigo Ricardo Rivero Ortega, entonces decano de la Facultad de Derecho de esta centenaria Universidad Española y hoy candidato al rectorado de esta benemérita institución, y uno de los profesores españoles que mejor conocen la realidad iberoamericana en todos los sentidos, también y sobre todo desde la mirada del derecho público. En aquel momento, los miembros del tribunal, como se acordará el doctor Ortega Polanco, quien les habla, Dolores Calvo y Santiago Bello, recomendamos vivamente, durante el acto de defensa, al todavía doctorando que con las correcciones y adaptaciones del rigor y las observaciones formuladas publicara su investigación en cuanto le fuera posible. Tal encomienda, que no es sencilla de acometer por una persona que es magistrado de la Corte Suprema de su país, como es el caso, se ha llevado a buen puerto y en un tiempo récord, lo que habla muy bien de la diligencia y compromiso del doctor Francisco Ortega Polanco como profesional y, desde luego, como ser humano. La obra del doctor Francisco Ortega Polanco, que hoy tenemos el honor de presentar, no es una simple tesis doctoral de Derecho Público. Es algo más, mucho más. Se trata de una exposición ordenada y crítica de lo que podemos denominar el derecho administrativo dominicano moderno. Por eso estudia, además de las fuentes históricas, el surgimiento del Estado dominicano, su organización, su estructura, sus elementos. La investigación del doctor Francisco Ortega Polanco parte, como es lógico, de las primeras regulaciones jurídico-públicas del país, porque para conocer el presente hay que analizar el pasado, y eso implica sumergirse en una tarea de investigación concienzuda y laboriosa en las regulaciones, las normas, las reglas del derecho público, para así comprender en su cabal sentido
el significado que tienen en la actualidad. En especial, como es lógico, el autor analiza la noción de administración y su régimen jurídico. Capítulo aparte se trata de las bases constitucionales y lo que se denomina nuevos principios del derecho administrativo, porque, efectivamente, como ya el maestro George Bedell lo puso de relieve a la hora de tratar el derecho administrativo, es básico y fundamental analizar las bases constitucionales desde las cuales, aquí ha sido recordado por el magistrado presidente, el derecho administrativo es hijo del derecho constitucional, o si ustedes quieren, en la terminología alemana más acuñada, es el derecho constitucional concretado, perfilado, detallado, puntualizado, como también magistralmente se manifiesta en esta obra que presentamos. En la parte final de esta magnífica monografía, Ortega Polanco se centra en aspectos concretos de la regulación administrativa, como es la jurisdicción contenciosa administrativa, el arbitraje administrativo, el medio ambiente, la transparencia, el derecho de acceso para los medios de comunicación, la libertad de información, que él conoce muy bien porque ha sido en su vida un egregio periodista y se pone de relieve también en la obra que ahora presentamos. Estudia el derecho presupuestario, materia cada vez más importante para el derecho administrativo y gran desconocida, que es conveniente volver a rescatar para comprender también una de las instituciones del derecho administrativo más importantes, como es el presupuesto. Estudia la contratación pública, defensa de la competencia, consumidores, y tras el derecho tributario, que como decía Sáenz de Bujanda es, y no es una petulancia, hija del derecho público, del derecho administrativo, los derechos y deberes de los ciudadanos en relación con la administración pública. Además, estudia el derecho administrativo dominicano, sus principales categorías e instituciones, en la jurisprudencia, lo cual dota también a esta obra de esa significación que tiene adornar la investigación con la ciencia de la solución justa a los casos, para concluir con lo que para el doctor Francisco Ortega Polanco son los retos y las asignaturas pendientes más sobresalientes del derecho administrativo en la República Dominicana. Y finalmente, y a eso haré referencia al final de mi intervención, una conclusión de temple humanista remata este gran trabajo acerca de la profunda significación que para esta rama del derecho tiene la dignidad del ser humano. Pues bien, me parece especialmente relevante, al hilo de este completo, riguroso y documentado estudio, que debería leer todo estudioso del derecho administrativo en la República Dominicana, hacer algunas muy breves consideraciones sobre esta materia, más en concreto sobre las bases constitucionales, así como unos brevísimos apuntes acerca de la Ley 107 de 6 de agosto de 2013, verdadero antecedente en la región del derecho a la buena administración, singularmente al recogido en la Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes de los Ciudadanos en relación con la Administración, aprobado por el CLAD el 10 de octubre de 2013. La publicación de la tesis doctoral, para quien les habla, es especialmente relevante porque desde hace años me precio modestamente de ser un estudioso del derecho administrativo iberoamericano, una parcela del derecho global de gran interés en la que existe una comunidad de juristas bien activos y conscientes de que es más lo que nos une que lo que nos separa, tal y como demuestra con todo lujo de detalles la obra que ahora presentamos del magistrado Ortega Polanco. Efectivamente, el derecho administrativo iberoamericano en la actualidad no puede entenderse sin las aportaciones de ese magnífico espacio de diálogo científico que es el Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo que, como antes recordaba, en este año de 2017 se vuelve a reunir afortunadamente en la República Dominicana, país que junto a Colombia y España ha organizado este evento en más de una ocasión. El FIDA surge allá por el año 2000 tras diferentes conversaciones mantenidas con el destacado profesor argentino Julio Rodolfo Comadira acerca de las ventajas de idear y poner en marcha un ámbito científico iberoamericano para el estudio del derecho administrativo en la región. En aquel tiempo, quien les habla, estaba al frente del Instituto Nacional de Administración Pública del Reino de España, organismo público de larga tradición en el estudio del derecho público, construido a ambos lados del Atlántico, que se comprometió activamente con esta institución académica en sus primeros balbuceos.
Iberoamérica dispone, desde el 10 de octubre de 2013, de una Carta de Derechos y Deberes de los Ciudadanos en relación con la Administración, cuyo antecedente se encuentra, y esto hay que reconocerlo porque es de justicia, en la legislación de este país, la República Dominicana. Una regulación, la de la Carta Iberoamericana y la de la Ley 107, que supera con creces la regulación que tenemos en el viejo continente del que yo provengo y que está establecida en la Carta Europea de Derechos Fundamentales del año 2000. Me parece también conveniente señalar que durante la cuarta Conferencia Iberoamericana de Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado, celebrada en el año 2002 en Santo Domingo, se proclamó que el Estado constituye la máxima instancia de articulación de las relaciones sociales y que desde la perspectiva de la gobernabilidad para el progreso económico y la reducción de la desigualdad, el Estado es fundamental para el logro de los niveles crecientes de bienestar económico. La obra del magistrado Ortega Polanco tiene, como ya se ha señalado anteriormente, la virtualidad de fundar toda su construcción sobre las bases constitucionales y sobre los principios de esta rama tan relevante del derecho público. Cuestiones, las dos, bases constitucionales y principios, de gran calado y trascendencia para un estudio completo y riguroso del derecho administrativo. La caracterización del derecho administrativo desde la perspectiva constitucional trae consigo necesarios replanteamientos de dogmas y criterios que deben sustituirse de manera serena y moderada por los principios que presiden el nuevo Estado social y democrático de derecho, por cierto, bien diferente en su configuración y en su presentación al del nacimiento del Estado-Providencia y de las primeras nociones sobre la conformación y dirección de las tareas sociales como función básica del Estado. Hoy, la garantía del interés general es la principal tarea del Estado y, por ello, el derecho administrativo ha de tener presente esta realidad y adecuarse institucionalmente a los nuevos tiempos, pues de lo contrario perderá la ocasión de cumplir la función que lo justifica, cuál es la mejor ordenación y gestión de la actividad pública con arreglo a la justicia. Y una asignatura que resuelve la obra del profesor Ortega Polanco se refiere precisamente a la necesidad de engarzar la legislación administrativa en las bases constitucionales y de recuperar la relación entre el derecho administrativo y el derecho constitucional. Porque en Europa tenemos un problema no resuelto todavía, a pesar de los pesares, en virtud del cual necesitamos que la Constitución ilumine y proyecte su luz con más intensidad sobre la legislación administrativa. En esta línea, lo que se ha denominado derecho administrativo constitucional plantea algo que hace el magistrado en su libro, la necesidad de releer y repensar dogmas y principios considerados hasta no hace mucho como las señas de identidad de una rama del derecho que se configuraba esencialmente a partir del régimen de exorbitancia de la posición jurídica de la Administración como correlato necesario de su papel de gestor, nada más y nada menos que del interés público. Y en esta tarea tan importante de adecuar la Administración a los desafíos constitucionales, precisamos de obras y reflexiones como la que presentamos esta noche, que ponen de manifiesto esa necesidad ineludible de trabajar con más intensidad en esa urdimbre necesaria entre estas dos ramas tan importantes del derecho público, como son el derecho constitucional y el derecho administrativo. Pienso también que en el libro que ahora presentamos hay una reflexión que bien conviene poner de manifiesto en este momento, y es la reflexión sobre los principios del derecho. En concreto, además de cuestiones elementales sobre la materia, la obra del magistrado estudia con detalle principios tan cruciales como el de buena fe, confianza legítima y principio de proporcionalidad. Además, bajo el epígrafe de principios rectores hace referencia a lo que denomino principios sobre los que descansa el derecho fundamental a la buena administración, que son tratados también en la exégesis que hace el autor
de la Ley 107 de agosto de 2013. La reflexión sobre los principios generales es muy pertinente en el tiempo en que estamos. Una sentencia de la Corte Suprema de mi país, del año 1982, recordaba que los principios del derecho son el oxígeno que necesitan respirar las normas jurídicas, porque las normas no son subsistentes, no se dan vida a sí mismas, sino que desde su nacimiento, desde su redacción, desde su elaboración, desde su aplicación y su interpretación, tienen que estar permanentemente orientadas hacia la justicia, haciendo bueno esa reflexión de la que nos habló el profesor alemán Klein sobre el estado formal de derecho y el estado material de derecho. Si queremos que el estado material de derecho brille con luz propia, es necesario y fundamental que los principios del derecho tengan cada vez un asiento más importante entre nosotros. En el marco del derecho administrativo se recuerda en la obra del magistrado Ortega Polanco, los principios generales, además de ser fuente en defecto de ley o de costumbre, constituyen, con carácter general, principios inspiradores, criterios inspiradores del sistema normativo del derecho administrativo. De este modo, los principios generales, que son la esencia del ordenamiento, siempre nos ayudarán a realizar esa fundamental tarea de asegurar y garantizar que el poder público en todo momento se mueve y actúa en el marco del derecho. Y hoy el derecho administrativo, en el tiempo que estamos de grandes transformaciones y de gran incertidumbre, se nos presenta como un magnífico dique de contención para que el poder político y el poder financiero se adecúen a los postulados de la justicia y del Estado de Derecho. Además de estas consideraciones que el magistrado realiza en su obra, creo también de relieve hacer una referencia rápida a lo que él llama el principio de la buena administración, tema que para mí es muy querido porque llevo trabajando en esta cuestión desde hace ya algunos años, y cuando realmente me encuentro con consideraciones sobre este tenor, enseguida recibo un impulso positivo para estudiarlo y para comentarlo. Porque, como ustedes saben muy bien, la ley de 2013 del 17 es una ley que está precisamente inspirada en esta idea de la buena administración, que tiene una triple funcionalidad, según la Carta Iberoamericana, como principio, como obligación inherente de los poderes públicos y como derecho fundamental de los ciudadanos. Y, por lo tanto, las consideraciones que se vierten en la obra que ahora presentamos en esta materia tienen especial relevancia, porque parten de esa necesidad de construir el derecho administrativo no desde la prerrogativa ni desde el privilegio del poder, sino desde la dignidad del ser humano. Y esta es una también de los desafíos y de las asignaturas pendientes que, al menos en mi país y en el continente en el que vivo, el viejo y enfermo continente ahora europeo, necesitamos de más estudio, de más reflexión, porque efectivamente la dignidad del ser humano cada vez brilla menos por su presencia, y cada vez, de una forma preocupante, necesitamos los juristas apelar a la necesidad de recordar aquello que decían los clásicos, de que la dignidad del ser humano es no solamente un principio ético o filosófico, sino un principio jurídico, un principio que tiene efectos jurídicos y que se levanta y se yergue omnipotente y todopoderoso frente a cualquier intento o embate del poder, cualquiera que éste sea, por aniquilarlo o por eliminarlo. ¿Y esto qué quiere decir? Pues quiere decir, como también pone de manifiesto el magistrado en la parte final humanista de su obra, que las categorías y los conceptos del derecho público tienen que ser diseñados y construidos desde esta óptica. Y esto supone para el derecho administrativo no una renuncia a lo que ha sido, pero sí necesitamos, sabiendo lo que sabemos y lo que hemos estudiado del siglo XIX, del siglo XX, comprender en su radicalidad la necesidad, como creo que en este libro se pone de manifiesto, de explicar esta materia desde la centralidad del ser humano. Para terminar,
para terminar de verdad en esta presentación, quiero hacer, como hace el autor de este atinado libro, en sus últimas conclusiones, una brevísima glosa del artículo 7º de la Constitución de la República Dominicana de 2010, precepto en el que magistralmente se señala que el Estado social y democrático de derecho se funda nada más y nada menos que en el respeto a la dignidad humana. El tiempo que vivimos, insisto, es un tiempo muy particular. Creo que los que estamos aquí presentes en este momento somos conscientes de que estamos atravesando y viviendo unos momentos de la historia de la humanidad insustituibles. Y creo que percibimos y nos damos cuenta de que efectivamente uno de los retos que tienen las ciencias sociales es precisamente anclarse con más intensidad y con más radicalidad en esta centralidad de la dignidad humana. En realidad, es necesaria una relectura del derecho administrativo desde la dignidad del ser humano en todo el desarrollo y proyección que se ha realizado de este modelo de Estado en el conjunto del derecho público. Y esa consecuencia, como también advierte el magistrado Ortega Polanco en su monografía, es un llamado desde los postulados del Estado social y democrático de derecho que también solemnemente reconoce la Constitución dominicana. Y esos postulados del Estado social y democrático de derecho que deben impregnar todo el sistema jurídico, por supuesto el derecho administrativo, nos anima a proyectar el supremo principio de la dignidad humana sobre todas las categorías y todas las instituciones del derecho público. Lo cual, como hace el autor ya en el final de su obra, nos habla de la dimensión ética del derecho. Dimensión ética del derecho público, que es un rasgo inseparable e indisolublemente unido a su raíz y a sus principales expresiones. No podría ser de otra forma, porque atiende de manera especial al servicio objetivo al interés general, que es el fin propio del derecho administrativo, tal y como se deriva de la cláusula del Estado social y democrático de derecho. La dignidad del ser humano, de la persona, es el centro y la raíz del Estado. El ser humano y sus derechos fundamentales se hacen reales en cada persona y son la clave del marco del Estado social y democrático de derecho. El respeto que se debe a la dignidad humana y las exigencias de desarrollo que conlleva constituyen la piedra angular de toda construcción civil y política y el referente seguro e ineludible de todo empeño de progreso humano y social como el que parte del modelo del Estado social y democrático de derecho. El libro del doctor Ortega Polanco, en fin, ayuda sobremanera, como podrán registrar los muchos lectores que tendrá, a entender la importancia y la urgencia de ajustar los mimbres y las estructuras del derecho público a la dignidad humana. Tarea a la que estamos convocados los juristas del derecho público y que en este gran país, que es la República Dominicana, cuenta ya con un grupo de brillantes y destacados juristas, entre los que sin duda se encuentra por derecho propio el magistrado y flamante doctor Francisco Antonio Ortega Polanco, a quien Dios guarde muchos años. Termino, como hice cuando presenté la tesis doctoral, cuando me tocó coronar la intervención en Salamanca como presidente del tribunal, haciendo una referencia a su familia, que ahora hago mía de nuevo, porque para hacer un libro de esta magnitud y de este calibre hace falta tener detrás una familia que anime, que estimule, que permita que se le robe algún tiempo, entre comillas, para estas tareas. Y, en fin, yo desde luego, con mucho gusto, le felicito, le animo y pienso que es un buen ejemplo para todos y sobre todo para seguir trabajando en este empeño de construir un derecho administrativo más humano, más justo y más solidario. Muchas gracias. La intervención del prologuista de la obra, el doctor Jaime Rodríguez Arana. Francisco Ortega Polanco es juez de la Suprema Corte de Justicia, integrante de la Sala de lo Laboral, de Tierras, Contencioso Administrativo y Contencioso Tributario
tras haber ocupado todos los peldaños de la carrera judicial a partir de 1998. Es doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, cum laude, máster en Derecho Constitucional por Panthéon-Sorbonne, París, Francia, máster en Derecho Administrativo por la Universidad de Salamanca, licenciado en Derecho summa cum laude por la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña, UNFU, especialidad en Derecho Tributario por la Escuela Nacional de la Judicatura, inglés básico por la Academia Europea, diplomado en Derecho Comparado del Trabajo de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, diplomado en Arbitraje, diplomado en Derecho Registral para la banca y la empresa, coordinador para la República Dominicana del Diccionario Jurídico Prehispánico en el Acuerdo de la Real Academia Española RAE y la Universidad de Salamanca, profesor invitado de la Universidad de Salamanca para los cursos de especialización, titular de la Maestría en Derecho de la Administración Pública por la Universidad de Salamanca y el Instituto Global de Altos Estudios. Con ustedes, el autor de la obra, el magistrado Francisco Ortega Polanco. Buenas noches. Yo espero que todos esos aplausos estén motivados por este libro que estoy publicando esta noche. Los creyentes, sobre todo los que nacimos en la zona rural, mi caso, que nací en la Loma de Jamao, entre la provincia de Espaillat y Salcedo, tomamos de los mayores las jaculatorias y oraciones y formas de rezar. Y una de las favoritas de mis abuelos era decirle a Dios cuando iban a hacer algo: manda ángeles en torno a mí. Yo no he visto seres alados con estas configuraciones místicas, pero he tenido la suerte de vivir en cada circunstancia de la vida amurallado por amigos muy especiales, y pienso que desde esa perspectiva no hacen falta alas. No quiero obviar, aunque sea repetido, mencionar a los miembros de la mesa de honor de esta noche: magistrado presidente de la Corte Suprema y amigo don Mariano Germán, don Pepín Corripio Estrada, profesor Milton Ray Guevara, amigo Flavio Darío Espinal, quien representa en esta noche al ciudadano presidente de la República, Jaime Rodríguez Arana, profesor, amigo. Resaltar la presencia de los magistrados de la Corte Suprema, que además de compañeros, son previamente y esencialmente mis amigos. Mi profesora Marta Olga García Santamaría, mi amiga querida doña Dulce Rodríguez de Goris, aquella que me ha puesto a usar un rosario de plástico que no me he atrevido a quitarme. Sara Enríquez Marín, Raymond Herrera Calbucci, Alejandro Moscoso y Segarra. Doña Rina Boden, un saludo especial. A los magistrados en receso de la Corte, ¿no?, porque siguen en una actividad jurídica muy especial. Profesores también, don Papi Luciano, Rafael Luciano Pichardo, Pedro Romero, confesor, José Hernández Machado, doña Enilda Reyes. La presencia de los doctores Marino Vinicio Castillo y don Ramón Pina Acevedo y Martínez, evidentes referentes de la inteligencia jurídica de la República Dominicana. Mi amigo
don Víctor Gómez Vergés, Hermógenes Acosta, jueces del Tribunal Constitucional, Henry Mejía Oviedo, juez de la Junta Central Electoral, gran amigo, muy querido, mi hermanito de muchas vivencias importantes, momentáneamente averiado, el ministro de Medio Ambiente, don Francisco Domínguez y Brito, Marino, todos ustedes, mis vecinos, Fellis y su amorosa constelación de amigos, doña Lete, personas, doctor Esquea, mis familias, todos ustedes que me honran profundamente con sacar parte de su tiempo para ser testigos de sección de la publicación de un libro en una circunstancia muy especial para mí y para mi familia. Desde el pasado abril estuvimos organizando la publicación de este libro. Este libro que por la gracia de Dios ponemos esta noche a su disposición. Básicamente acomodando la fecha a las agendas de algunos de sus precursores. El principal, don Jaime Rodríguez Arana Muñoz, ilustre académico iberoamericano, que ha tenido la gentileza primero de escribir el prólogo y después de viajar desde la madre patria para hacer la presentación. Entre lo que el hombre propone y Dios dispone, en el atardecer del 20 de enero pasado, Ricardo Rivero y yo nos detuvimos en el patio de las escuelas de la Universidad de Salamanca, justo debajo de la fachada en la que se esconden la calavera y la rana, que suelen buscar afanosamente forasteros y académicos, y que simbolizan la fugacidad del placer carnal y la igualdad de todos al margen de los méritos y lauros ante la muerte. Luego, mi director de tesis me guió hasta el aula Dorado Montero y me dio algunas instrucciones sobre el acto, me indicó deberes residuales de todos los aspirantes a doctor, organizar la mesa, poner el agua. Luego partió a completar tareas familiares, previo anuncio de que volvería más tarde para la ceremonia de evaluación. El frío estragaba. Tuve que dejar el abrigo en un rincón, pues, según mi director, no era correcto esperar a un tribunal de tesis en Salamanca con un sobretodo puesto. La tensión me obligó a salir del edificio histórico, volver al patio, caminar hasta la estatua de Fray Luis de León y cruzar luego a un café donde me atendió un joven que me pareció de Villamella, pero que resultó ser de la Romana, que me sirvió un café americano, a su decir, y se alegró bastante cuando supo que yo también era dominicano, y más por el motivo de mi estada en Salamanca. Ese viernes había comenzado a las 7 de la mañana, 1 de la madrugada de aquí, como todas las demás noches de la semana, con un accidentado dormitar por el picor que me producía el gas de la calefacción. Desde las 9 hora de España trabajé con los alumnos del curso de especialización, de modo que en esos días salmantinos de mi doctorado estuve en capilla, no literalmente como estuvieron los aspirantes al doctorado durante siglos, la noche previa a su examen en la capilla de Santa Bárbara, pero sí presa del insomnio y de la inquietud. Fui a mi evaluación con la armadura de Dios, de la que habla el apóstol San Pablo en su carta a los Efesios. Y cuando llegó el momento de conocer mis resultados, hubo aplausos detrás de mí. Eran alumnos de mi clase de la mañana, amigos salmantinos,
y algunos dominicanos que coincidieron en la ciudad conmigo o fueron desde Madrid para presenciar mi presentación. Celebraban la máxima calificación. El tribunal, presidido por don Jaime e integrado por doña Dolores Calvo y Santiago Bello, me recomendó la publicación de la investigación con las correcciones y adaptaciones de rigor tan pronto fuera posible, por cuanto entendían que se trataba de una exposición ordenada y crítica de lo que don Jaime denominó el derecho administrativo dominicano moderno. En consonancia con Ricardo Rivero, mi director de tesis y próximo rector, si Dios así lo aprueba, de la Vetusta Universidad de Salamanca. Nuestro propósito ha sido organizar en un libro, a modo de plataforma para otros estudios, la historia, las características, las fuentes, los principios, los desarrollos pendientes y los desafíos del derecho administrativo en la República Dominicana, del más importante de los ramales del derecho, porque es expresión viva de la Constitución, como se colige de una expresión manida de Fritz Werner, porque el derecho administrativo es el que estudia la administración pública, y más que nada, porque la administración pública es el eje transversal de nuestro diario vivir. Está desde la recogida de la basura o el suministro de energía hasta los servicios esenciales de salud, educación o comunicación, pasando por el cobro de tributos, la organización de las funciones estatales, la municipalidad y la función pública. Las obras referenciales de derecho administrativo dominicano han sido Elementos de Derecho Administrativo, publicada en el año 1949 por don Manuel de Jesús Troncoso y de la Concha, y Prontuario de Legislación Administrativa Dominicana, publicada en el año 1956 por don Manuel Amiama. ¿Cuánto ha cambiado la República Dominicana desde el 1956? Es una obviedad el que durante ese interregno la evolución política, social y económica del país ha sido progresiva, entre cuyos jalones está la aparición y el cese del Estado empresario, la incorporación del neoconstitucionalismo como doctrina de la Constitución y el salto desde la sociedad industrial hacia la sociedad de la información. El abordaje del derecho administrativo como técnica para el gobierno, como insumo para la formación de normas y reglamentos, como materia para la formación académica o herramienta para la práctica jurídica, reclama el replanteo de los contenidos, el reenfoque de la ciencia administrativa y la evolución de la cultura jurídica. Pasamos revista afincados en las obras de Vega, Casá y Moya Pons, básicamente a la historia de la nación y el Estado dominicanos, a lo que Vega denomina, refiriéndose a la Hispaniola, como el laboratorio en que se fraguaron todas las instituciones jurídicas y políticas establecidas con posterioridad en la tierra firme americana. Tras el rastro del derecho administrativo desde la sociedad taína hasta la actualidad, pasando por el periodo colonial español, la primera etapa de la conquista, los dominios francés, haitiano y estadounidense, la primera etapa republicana, la restauración de la República, la dictadura de Trujillo y la etapa post-trujillista. Ese estudio está relacionado con los principales ejes teóricos de la materia, tales como definición, historia, clasificación, institutos fundamentales, teoría del acto administrativo, la función administrativa, las técnicas de administración, principios y bases constitucionales. En el origen y evolución se plantean los perfiles del Estado, su organización, prolegómenos y particularidades. Con relación a las bases constitucionales y nuevos principios, se estudia la teoría de la Constitución, el control de constitucionalidad,
la reserva de ley, los reglamentos, el derecho administrativo en la Constitución del 2010 y en las versiones previas al texto fundamental del 6 de noviembre del 1844. Con respecto a los principios jurídicos, se hace hincapié en sus fundamentos teóricos, en su utilidad, finalidad y justificación, el análisis de cada uno de los principios generales, los principios de organización y los principios específicos que incluyen la juridicidad, la subsidiariedad, la transparencia, la interdicción de la arbitrariedad, la protección de la confianza, la buena fe y la buena administración, resaltando con este último principio la necesidad de empoderamiento por los ciudadanos y ciudadanas de los derechos y deberes ante la administración pública, desde el derecho a ser tratado con cortesía y cordialidad por los funcionarios y empleados públicos, hasta el deber de cada ciudadano de observar un trato respetuoso con el personal al servicio de la administración pública, como única vía para la construcción de una verdadera ciudadanía capaz de ejercer el control jurídico de la administración pública, de conformar el Estado social y democrático de derecho y de practicar la Constitución. El libro incluye una revisión de la presencia del derecho administrativo en la legislación, con la reseña del contenido específico, así como el sumo de la jurisprudencia, fragua, indiscutible de la materia en el espectro nacional, tal como lo fue en su momento la inteligencia del Consejo de Estado francés con respecto al origen del derecho administrativo formal. De las perspectivas y desarrollos pendientes, lo más relevante es el planteo implícito de que el mundo, la aldea global de la que habló hace casi 40 años Marshall McLuhan, ha dado un giro geométrico, que el derecho y las prácticas administrativas del siglo XX son inviables, porque la realidad de hoy es distinta. La obra advierte sobre la necesaria adaptación de la legislación administrativa a la Constitución del 2010, la incorporación de una ley de control judicial de la administración pública, el despliegue de la nueva jurisdicción contencioso-administrativa contemplada en la Constitución, la aprobación de leyes de ordenamiento territorial y sobre conformación y funcionamiento de los nuevos órganos administrativos que incorpora la Constitución. La incorporación de los recursos tecnológicos de la era de la información se plantea como el principal desafío del derecho administrativo dominicano, con la advertencia de la arritmia histórica de que Juan Bosch atribuye a la sociedad nacional, en referencia al arribo tardío de los dominicanos a los procesos históricos. Previo esbozo de los conceptos y ejes de la sociedad de la información, tales como la sociedad red, la internet o la brecha digital, se plantea la necesidad de trabajar, socializar y concretar leyes y reglamentos pendientes sobre la administración pública electrónica, la inclusión de las tecnologías de la información y la comunicación en la gestión pública, el establecimiento de la ventanilla única y simplificación administrativa y la justicia electrónica o juicios en línea para los procesos contenciosos administrativos y contenciosos tributarios. Con una relación de las obras de derecho administrativo aparecidas a partir del 2014, se lanza un desafío a la pléyade de jóvenes administrativistas del país a consolidar la doctrina jurídica en esa materia, conjurando el coloniaje doctrinal con mayor profundización y rigor científico, un abordaje analítico, crítico de la legislación y de la jurisprudencia. Dios ha permitido que este libro se haya realizado. Ustedes, mi familia, mis maestros, amigos, colaboradores, han puesto un poco de su mejor humanidad. Este es un libro con sus páginas claras, con su letra enhiesta, como las miradas que miran la conciencia de los hombres, exhibiendo su verdad defectuosa, su contenido imperfecto, pero solo la verdad que el autor, libre de ecos intrusos o instructores, ha considerado verdad.
Se puede escribir un buen libro, al igual que un libro malo. Pero con la ponderación de los libros, no conviene precipitarse. Ha de tomarse en cuenta que para los antiguos el tiempo era un Dios y para nosotros es por lo menos un reflejo de Dios. Este libro comienza su camino sin ropaje de libros encargados, susurrados o ajenos, como si cobrara vida dentro del poema Invictus de William Ernest Henley, como único amo de su destino, como el único capitán de su alma. Dios nos bendiga. Buenas noches. Con la magnífica intervención del autor de la obra Derecho Administrativo, Evolución y Perspectivas en la República Dominicana, el magistrado de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, llegamos al final de esta ceremonia. Les invitamos a la recepción donde tendremos un brindis y pueden adquirir la obra. Muchas gracias. Buenas noches.